tenemos no a políticos, de repente alguna vez lo serán, pero tenemos al doctor José Macharé, que es un científico renombrado de la geología, muchos galardones, incluso es ese caballero de la... ¿Cómo es el caballero? Chevalier, caballero de la France. De la table ronda. ¿Ah? Otorgado por la Embajada de Francia en Lima, formado en Francia, y tiene pues muchos galardones. Ha sido director del Geofísico un tiempo y ha vuelto ahora a su actividad científica. Ha sido también geólogo de terreno. Yo me acuerdo que una vez lo encontré en Trujillo totalmente quemado. ¿Qué había hecho? Había estado buscando oro en mi tierra por la libertad, ¿no? Menos mal que no encontró en Sal, porque no de repente tuviera ahí muchos problemas. Y también estamos con Óscar Silva, que es magíster ingeniero, es director de la Oficina de Cooperación Internacional de la UNI, pero no lo invitamos por eso, sino porque ha sido decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la facultad, y además ha estudiado pues en Francia estos temas. Ahí lo conocí en realidad, ¿no? Así es. Habiendo estudiado ambos en la UNI, lo conocí allá en Francia. Los dos invitados son francófilos en realidad, ¿no? Han estado anteayer, en la casa del embajador de Francia, celebrando la toma de la Bastilla, es decir, la Revolución Francesa en realidad. El tema que nos convoca es comprender el proceso lo más detalladamente posible, pero por supuesto sin muchos términos científicos, el proceso que va desde la búsqueda de minerales hasta la obtención, digamos, del metal, que sería lo ideal. Se sabe que en el Perú no se llega a tanto, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Comenzamos entonces con el doctor José Macharé, quien nos va a explicar un poco cómo empieza una idea de explorar minerales. ¿Por qué idea, digamos, una empresa se lanza a explorar una región y cómo ésta se va acercando de las hectáreas o los kilómetros a los metros, José? Gracias, buenos días. Lo primero que habría que recordar es que nosotros utilizamos los metales, utilizamos los minerales, estos recursos que nos da la tierra, prácticamente desde que el hombre empieza a habitarla. Poco tiempo después, que cuando la caverna que habitaba le quedó pequeña, tuvo que empezar a construir algo que se pareciera a una caverna y creó la casa. Desde allí empezó a remover material del subsuelo, material de la tierra, para poder construir esto. Las cosas se fueron refinando conforme la humanidad ha avanzado y bueno, luego necesitó no solamente la piedra para construir, sino metales, y la tecnología avanzó de tal modo que los metales, una gran cantidad de metales, entre otros minerales que da la tierra, sean necesarios. Entonces, por un lado hay este requerimiento. Por otro lado, existen lo que se llaman los yacimientos de minerales. ¿Cómo se crea? ¿Por qué existen estos yacimientos? En realidad, la Tierra como conjunto está formado por elementos en la misma proporción que existen en todos los todas las otras esferas, todos los otros cuerpos rocosos alrededor del Sol, de nuestro sistema planetario. Todos hemos nacido de lo mismo. Hace unos 5.000 millones de años. Correcto, hace unos 5.000 millones de años, y todo esto fue y creó
pequeños planetas, algunos sobrevivieron, felizmente estamos entre los que sobrevivieron, crecimos, nos desarrollamos y ahora tenemos además la suerte de tener un sistema dinámico con varias esferas, desde las esferas internas de la Tierra, la corteza, el manto, el núcleo, y esferas externas que conforman las capas de la atmósfera, de la hidrosfera y de la atmósfera. La Tierra, siendo un planeta muy dinámico, sufrió lo que se llama una diferenciación. Ciertos materiales se fueron separando de otros, ciertos elementos, por lo tanto, se fueron separando de otros, y continuamos nosotros teniendo procesos en los cuales los metales como el oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno, etcétera, que son útiles para la sociedad y que existen en muy pequeñita proporción en el universo y en muy pequeñita proporción dentro de la Tierra, ha habido ciertos procesos que los han concentrado en algunos lugares. Esa parte es interesantísima porque en principio, si la bola tierra era homogénea, fuego y magma, una sopa ahí, cuando se fue solidificando yo diría, bueno, se solidificó y la distribución tendría que ser uniforme. Pero esta dinámica, este proceso químico complejo que es difícil de comprender para mí, hace que haya una separación de elementos, se pongan más de oro en unas ciertas partes. O sea, es una diferenciación. ¿Cómo es posible eso? Correcto, al principio en realidad éramos toda una bola homogénea, como dijiste. Éramos una... Y lo sabemos porque hay algunos trozos de los primeros cuerpos que se formaron en este sistema. Ajá. Que nos dicen que efectivamente son bolas homogéneas, provienen de cuerpos que fueron bolas homogéneas y que lamentablemente chocaron contra otros, ciertamente, y se han hecho pedazos. Algunos de esos pedazos no llegan a la Tierra y los conocemos. Uno de ellos llegó en el 2007 hasta nuestro país, hasta Puno. Tuvimos ocasión en alguna vez ya en este programa de comentarlo. Y sabemos cómo es una condrita, que es una roca proveniente de estos primeros planetas que se formaron en el sistema solar y que eran bolas homogéneas con todos los elementos en el orden que salieron del Sol. En realidad que tenemos como grandes elementos, como elementos mayores, el silicio, el oxígeno, y seguidos del magnesio, hierro, luego menores cantidades de aluminio, sodio, potasio, calcio. Y muy pequeñas cantidades, retorno, de estos minerales, de estos elementos metálicos que existían en toda esta bola. Como la Tierra fue una bola que empezó a tener un sistema dinámico de calor interno, los elementos, están como en una marmita y se van separando, en el caso de nosotros, una marmita con la influencia de la gravedad además, y se fueron separando y yéndose los más pesados hacia el centro de la bola, todo el hierro y el níquel que forma el núcleo, otros a lo que se llama el manto terrestre, una serie de compuestos silicatados. A partir de este manto terrestre, y una pequeña cascarita que es la corteza, donde hay elementos más ligeros, que son las rocas que conocemos aquí en nuestro jardín. La fusión, que actualmente continúan los procesos porque hay una generación interna de calor en la Tierra. La Tierra no solo se ha estado enfriando, la Tierra se calienta también, porque hay elementos radiactivos que emiten calor. En ciertas zonas se da un proceso de formación de magma, es algo bien local, y este magma asciende hacia las capas superiores de la Tierra, esto se da en el manto, asciende hacia la corteza, y de allí se exsuelven, se separan algunos elementos, que son estos elementos metálicos,
llevados curiosamente por agua caliente, vapor de agua, bueno, muy caliente, está en estado supercrítico, a 400, 300 grados. Y esto es lo que en ciertos sitios ya muy superiores de la corteza, aprovechando fracturas, aprovechando rocas esponjosas, porosas que tenemos en superficie, se depositan allí. O sea que el agua es una especie de primero extrae elementos, arrastra y lo va depositando en algún lugar supongo, por alguna afinidad química. Por afinidad química, por procesos físico-químicos, ¿no? Hay el enfriamiento mismo, hay la ebullición de esta agua que viene en estado de vapor, se condensa, ebulle al llegar a capas superiores por temperatura y presión, cambios de temperatura y presión, y esto hace que se depositen estos metales como compuestos siempre, casi siempre, aparte del oro, la mayor parte de ellos son compuestos con azufre. Entonces se forman sulfuros de plomo, sulfuros de plata. Siempre en combinaciones, compuestos. En combinaciones, correcto. No hay oro puro, no hay... El oro es el que anda más puro. Algunas veces sí se ponen pepitas incluso, ¿no? Sí, en realidad es bien especial. Bien especial el oro, sí. De ahí su valor, además. Bueno, entonces tenemos la tierra ya ahora con sus minerales distribuidos, algunos más ricos que otros, pero nosotros no estamos en el subsuelo, estamos en la superficie de la tierra y queremos saber dónde están esos yacimientos escondidos, cómo empieza esa búsqueda del cielo, con los satélites, con los aviones, caminando. ¿Cómo es eso? Eso lo vamos a tratar en el segundo bloque para que luego veamos cómo se procesa con la metalurgia y cómo se llega a metales. Regresamos. Gracias amigos por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Estamos entonces en una tierra con minerales distribuidos, con algunos yacimientos, pero esto en el subsuelo. ¿Cómo hace, algunas veces también en superficie, en ríos, cómo hace el geólogo para identificar, ubicar estos yacimientos y además saber cuál es su grado de riqueza, su tenor en elementos valiosos? La exploración minera, que es la actividad que se dedica a esto, hasta entregar a la compañía un yacimiento listo para su explotación. Esta actividad de exploración es una actividad altamente riesgosa, económicamente riesgosa, porque uno puede gastar mucho dinero sin encontrar, es una búsqueda. Y esto empieza desde la definición por parte de las empresas de qué mineral, qué metal es el que quieren. Hay empresas que se dedican solamente a oro, hay empresas que más bien están con tendencia al cobre o a otros elementos. Una vez que está definido eso, uno ve en toda la Tierra cuáles son las franjas donde ocurren este tipo de yacimientos. Si queremos buscar cobre, esto existe en gran cantidad en los Andes del sur. Entonces seguramente vamos a tratar de ir a Chile. Hay también en el Perú, pero hay muchísimo en el sur. Si se buscan yacimientos de platino, por ejemplo, iremos a franjas de rocas muy antiguas como las que hay en Sudáfrica. Si buscamos diamantes o esmeraldas, también a ciertos tipos de estructuras que se encuentran en franjas más o menos, que vamos más o menos conociendo después de tanto tiempo. Lo interesante de nuestro país es que no solamente tiene cobre, como Chile, sino también tiene oro, tiene yacimientos que se llaman polimetálicos, que contienen plata, plomo, zinc. Tenemos yacimientos de estaño, de tungsteno, de molibdeno. En realidad somos un país muy dotado en cuanto a minerales. Cuando uno recibe el encargo de explorar estas zonas, utiliza una serie de métodos.
Efectivamente, como lo mencionaste, primero observa con imágenes tomadas desde el cielo, desde satélites, más bien. Estas imágenes se toman en diferentes longitudes de onda, en diferentes bandas de longitudes de ondas, lo cual permite hacerle tratamientos que se llaman espectrales. Algunas veces invisibles, ¿no? Por supuesto, solamente una parte es en el espectro visible y hay zonas, por ejemplo en la parte infrarroja, que se utilizan mucho y que nos dan no exactamente dónde están los minerales, sino dónde hay rocas con ciertas alteraciones que vienen asociadas con la formación del yacimiento. Estas alteraciones son las que dan las aguas calientes sobre cualquier roca, por ejemplo, ¿no? Y como dije, los minerales vienen con aguas calientes. Entonces identificamos primero zonas por las que ha transitado esta agua caliente y donde es posible encontrar minerales. Luego de allí se pasa al campo. Uno tiene que, después de que delimita sus zonas sobre imágenes aéreas, tiene que ir al campo, levantar mapas, reconocer las rocas y tomar muestras iniciales para tener una idea si hay que continuar la exploración en esas zonas o no. Uno cubre primero áreas muy grandes y la habilidad del geólogo explorador es ir achicando las zonas, porque un yacimiento es pequeño. Los yacimientos en general, los muy grandes, diseminados, no sé, como Toquepala o como Yanacocha, pueden tener 1 kilómetro o algo así de diámetro, y profundizar hasta también algo así como 1 kilómetro. Pero eso es difícil encontrarlo en toda nuestra cordillera, ¿no? ¿Por qué, bueno, más o menos no tiene idea, pero por qué el hecho de aguas calientes es un indicador de una probabilidad mayor que en aguas frías? Porque como comentaste, las aguas son el vehículo que toma los iones metálicos desde algún sitio en la corteza o en el manto y los traslada y los acumula, mediante proceso reiterativo los acumula en ciertos sitios. Pero esas aguas no pueden estar frías. El agua fría no disuelve nada, no transporta iones. Entonces son aguas que tienen que estar calientes, como dije inicialmente 300 o 400 grados, y conforme suben hacia cerca de la superficie, hacia el subsuelo cercano, se van enfriando. Entonces son aguas termales, aguas calientes. Eso quiere decir que si en un lugar nunca ha pasado agua, difícilmente podríamos tener minerales. Es cierto, es uno de los elementos esenciales para poder tener un yacimiento, ¿no? Podríamos decir entonces que minerales y agua son prácticamente indisociables, están siempre juntos. Sí, por lo menos para nosotros en la etapa de formación del yacimiento. Luego tenemos grandes yacimientos en zonas totalmente áridas en Chile, por ejemplo, o en Australia. Que alguna vez pasó agua, pero por procesos geológicos, geofísicos, digamos que se aislaron, ¿no? Correcto. Entonces quiere decir que puede haber también minerales en lugares donde hay lo que le llaman los acuitardos, que no hay, no sale, no pasa nada o no pasa mucho y sin embargo de agua y sin embargo hay minerales. Sí, porque ha habido quizás hace algunos millones de años que se formaron estos yacimientos con aguas provenientes del subsuelo y ahora se encuentran por igual la dinámica de los continentes y los movimientos de la Tierra en zonas que son áridas. Ahora, también hay el carbón mineral. Aparentemente no solamente son metales, sino que hay minerales que se han contaminado, diríamos así, con sustancias orgánicas. El carbón mineral es inorgánico, ¿no? Hay que diferenciar algo del carbón orgánico, ¿no? Hay carbón orgánico y carbón inorgánico. Entonces este carbón inorgánico, no sé mucho cómo se originan los yacimientos de carbón, pero tengo entendido que igual deben haber movimientos de estos fluidos hidrotermales que José ha descrito con tanto detalle y que se forma en condiciones muy especiales este carbón inorgánico, ¿no? Bueno, o sea, el carbón que de ahí viene pues el diamante, ¿no? Pero también a ese carbón. Es de la misma naturaleza. Bueno, y finalmente, José, como experiencia personal, cuando te encontré allá en Trujillo, ¿qué cosa hacías
Y en realidad, ¿cuál es el mayor descubrimiento que has hecho? ¿No? Cuéntanos. ¿A quién has hecho rico? A ver. Bueno, yo trabajé inicialmente como geólogo en el área científica y luego tuve un tiempo, unos 15 años de paseo por las empresas mineras y trabajando como geólogo de exploraciones. Trabajo en algunas de las empresas grandes que se conocen actualmente, que están en el Perú, como Newmont, como Barrick, como North, canadiense, y bueno, he contribuido en algunas de estas cosas, en algunos de los yacimientos que se conocen ahora. Pero creo que lo más importante es sentir que uno ha contribuido y seguir haciéndolo, a lograr que la sociedad peruana y la sociedad en estas zonas en particular puedan ser más saludables, más seguras, más prósperas, con el aporte que da esta riqueza natural. El hombre necesita de recursos para su vida, para su prosperidad, para su salud, todos trabajamos por eso. Y si tenemos un recurso latente que podemos explotarlo de manera racional, de manera amigable con la naturaleza y sacarle más ventajas, disminuyendo los daños, mitigando los daños que esto puede hacer, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer los científicos que en algún momento trabajamos en este tipo de actividad. Ahora, tú que conoces mi departamento, La Libertad, ¿no te da un poco de pena que la minería del pasado lo haya tratado tan mal? Veo los relaves de Quirubilca, el propio Salpo que está lleno de huecos. ¿Cuál es tu balance de la minería del pasado? En ese campo, en la contaminación y la manera como ha tratado el ambiente. Es terrible. Y eso es el pasivo que trae la actividad minera en sí, el pasivo, digamos, conceptual, ¿no? Que la minería ha sido tan dañina porque cuando se practicaba en los años fuertes, digamos, de producción minera aquí, en las décadas del 40, del 50, donde los precios de los metales eran muy competitivos y había mucha minería, como tú dices, en La Libertad, hay mucho de esto, Quirubilca o Salpo, pero en todo el Perú, ¿no? ¿Conoces Salpo? Por supuesto. ¿Has traído fotos? Tengo. Y en todo el Perú, ¿no? Sin embargo, lo que hay que pensar es que, conociendo esto... Tenemos una llamada, ya va a terminar ese bloque, antes que se vaya. ¿Cómo no? Ponte el nombre y lugar donde llama, por favor. Buenos días. Mis saludos en primer lugar a ustedes y mis felicitaciones por el tema científico tan importante. Quien les habla es geógrafo. Soy geógrafo y me interesan algunas cosas. Quisiera saber, soy el especialista, cómo se forma el oro, cuáles son sus componentes, ¿no? Cuáles son las características, porque hasta este momento vengo investigando y no tengo una respuesta tan coherente sobre este tema. Muchísimas gracias. Bueno, el oro es uno de estos elementos, como expliqué, que se provienen desde los magmas, de sitios donde se forman magmas, y al ascender luego son exsueltos, o sea, separados y transportados por aguas calientes, que es lo mismo que he mencionado, igual que los otros elementos. En el caso del oro, en compuestos bisulfurados, viaja como oro, ¿ok? Y se deposita luego muchas veces como oro elemental o combinado con plata, oro-plata, dentro de una ganga, de una roca estéril que es el cuarzo, un mineral estéril que es el cuarzo, y se deposita en vetas, en ciertos casos, o diseminado, como el caso de Yanacocha o de Alto Chicama en La Libertad,
de manera diseminada, pero como oro elemental. Por eso es relativamente fácil de extraer. Ok, muchas gracias. Vamos a terminar este bloque para volver y hablar y aprender sobre el proceso de extracción y finalmente conversión en metal valioso. Volvemos. Y finalmente, poco a poco, el metal desde estos yacimientos. ¿Cuál es el proceso metalúrgico, en otras palabras? Yo diría que el proceso metalúrgico está seriamente marcado por el mercado, por las condiciones económicas. Hoy día es increíble, yo estoy impresionado de haber visto Yanacocha, que comenzaba con 1 gramo por tonelada de mineral, como mineral de cabeza, y que era toda una revolución. Mucha gente piensa que la revolución de Yanacocha fue una revolución de mucha tecnología, pero en realidad toda esa tecnología se conocía. Lo que nadie se atrevía era invertir enormes cantidades de dinero para trabajar con un material que casi no tenía. Imagínense ustedes, 1 gramo por tonelada, ¿no? Nada. Ese oro no se ve. Justo lo que decían, es un oro invisible. Es lo que decían, la montaña se convirtió en oro, porque en realidad era una montaña pobrísima. Entonces, mira, de hace 20 años, ¿no?, de Yanacocha, con 1 gramo por tonelada, hoy día hay... Oscar, aquí siempre damos prioridad al público. A ver, ¿qué pregunta nos quiere hacer, ya? Sí, correcto. Nombre y lugar donde llama, por favor. Nora Ortiz de Breña. Hace poco me enteré que en realidad en Conga no se va a explotar oro, sino cobre. Entonces, esto cambia la figura. Quisiera, por favor, la verdad sobre esto. Gracias. Sí, bueno. ¿Sabes algo al Sí, respecto? sí. No hay ningún misterio. Lo que pasa es que tradicionalmente, digamos, en estos últimos 20 años, Cajamarca ha hecho una marca de minería de oro con grandes pilas de lixiviación de millones de toneladas que son regadas con cianuro y se recupera el oro. Pero los yacimientos tienen capas o niveles, ¿no? Entonces acá, espero que José no le haga muchos daños a la geología. Y en el nivel que está el yacimiento de Conga es un nivel donde hay sulfuros y oro. Por eso, entonces, ahí vamos a tener un yacimiento de cobre con contenidos de oro excepcionales. Por ejemplo, tenemos el caso de Toquepala, el caso de Cuajone, que son pórfidos de cobre, donde el proceso de metalúrgico, ya hablando propiamente de ello, es un proceso de flotación. No es un proceso de lixiviación. Eso quiere decir que el mineral va a ser, la roca va a ser pulverizada a un promedio de 60 micras, 80 micras, y va a ser llevado a un proceso de flotación, ¿no? Entonces, como tratamos y entiendo muy bien la preocupación de Modesto de querer que estas cosas sean conocidas por el mayor número de gente, yo hago una comparación de la flotación como que yo tengo mi blue jean sucio porque me he ido al campo y está lleno de tierra. Si yo lo metiera a la lavadora solamente con agua, tendría una limpieza muy deficiente. Y es porque el agua tiene una alta tensión superficial y no deja que no penetra realmente a limpiar. Por eso que tenemos que sobar muy fuertemente. Pero si cambiamos la capacidad del agua y la volvemos con reactivos tensioactivos, hacemos que el agua penetre. Y es lo que hacen justamente los detergentes. Los detergentes hacen eso. Crean una película hidrofóbica sobre la suciedad. Entonces hacen que se separe de esta tela sucia y podemos tener una efectiva y eficaz separación y penetración del agua en la tela. Esos son los reactivos de flotación que van a hacer que las partículas de cobre, en este caso, se separen del líquido y floten. Y van a flotar en burbujas. Así como se forma mucha espuma en la lavadora, van a ver que se forma una espuma verdosa, que indica, por ejemplo, el color de la calcopirita. Hay otra pregunta, nombre y lugar donde llama, por favor. Aló, soy Domingo Martel. Quería saber si es verdad que en Europa, en Canadá, se ha prohibido la explotación a cielo abierto.
¿Alguna información? Yo escuché esta semana también por noticias de la prensa que es en Costa Rica, me parece, que han decidido que no se realice explotación a cielo abierto y para la preservación de su perfil, que digamos Costa Rica es un país muy turístico, con mucha biodiversidad, ellos van a potencializar o viven prácticamente de esas fuentes de trabajo y entonces desestiman la explotación a cielo abierto. Esas son las decisiones del país que hay que tomar. ¿Dónde, cuándo y cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué es lo que más conviene? Bueno, entonces sigamos este proceso de cómo... Estamos en la lavadora. Lo que pasa es que yo como metalurgista no soy muy aficionado al procesamiento de minerales. Yo tengo más afinidad por los procesos hidrometalúrgicos. Entonces esta forma de explicar la flotación es un poco corresponde a mi visión, ¿no? Entonces yo quiero pedir disculpas a mis colegas de procesamiento de minerales por la grosera simplificación que estoy haciendo, pero creo que nos va a permitir entender que entonces que en esta burbuja van a quedar atrapadas las finas partículas de sulfuro de cobre, que en realidad va a ser calcopirita básicamente, porque el grueso, el 80, no sé, por hablar de un porcentaje del material que se flota en las plantas de flotación de cobre es calcopirita, ¿no? Esa es la principal mena, ¿no? Entonces, este material es separado, es secado, y es llevado a una fundición. Actualmente existe una gran competencia entre los procesos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos. Si queremos ver los procesos pirometalúrgicos, los procesos de fuego, tendríamos que ver la refinería de hilo de Toquepala, ya que la refinería de cobre de La Oroya ya está cerrada, ¿no? Entonces ahí vemos que este sulfuro va a ser convertido en un sulfuro más sofisticado, digamos, porque el sulfuro de cobre tiene mucho fierro, entonces vamos a lograr que se forme un sulfuro de solamente cobre, y eso va a ser lo que se llama en esta jerga la mata de cobre. Entonces con eso vamos a hacer un ánodo grueso con un cobre impuro, y este cobre impuro va a tener que ser refinado electrolíticamente, que significa que en una celda con ácido vamos a disolver con ácido sulfúrico el ánodo y vamos a hacer que este cobre sucio migre a un cátodo muy limpio de 4/9 de pureza, donde se va a depositar este cobre limpio y va a quedar las impurezas como lodos anódicos, por ejemplo. Pero vamos por partes. Creo que te ha sido bastante. Por favor, yo estoy todavía en el inicio. Tú tienes el mineral. Hay un proceso de chancado, unos tremendos trituradores que lo convierten en polvo, pero es un polvo de tierra, digamos, prácticamente. Y allí se le echa unos ácidos. ¿Cómo es el proceso? No, es justamente lo que explicaba. Cuando se trata de sulfuro de cobre, ya que hablaron de Conga, y que Conga, digamos, como yacimiento de cobre es similar a lo que tenemos actualmente en Cerro Verde. Cerro Verde es muy interesante, porque Cerro Verde se hace... Trabajo que se hace en el mismo sitio, ¿no? Siempre se hace en el mismo sitio. Cerro Verde, por ejemplo, es un yacimiento de cobre que empezó como óxidos de cobre y que hoy día ya se llegó al nivel de sulfuro. ¿Hasta qué? Te vas muy rápido. ¿Hasta qué espesor, qué tamaño de granitos llegan los chancados que hacen? Bueno, una cifra para tener una buena liberación, con todos los cargos que esto significa, sería 80% menos 60 micras, ¿no? Pequeños. Es muy pequeño, es muy pequeño. Son unos polvos prácticamente. Ahora, ¿Y qué ácido se le echa a esos? Justamente ¿O qué sustancias? Este mineral finamente molido, porque se va a hacer una etapa de chancado en seco, hasta puede haber un chancado en húmedo, o sea, reducciones gruesas de tamaño, ¿no? ¿Ya? Digamos que partimos con bloques de 30, 15 centímetros que son Claro. producto de la voladura, ¿no? Porque Claro. acá la primera trituración que recibe la naturaleza es la voladura, ¿no? Entonces los mineros tienen todos, ahora es interesante cómo hay toda una tecnología para volar la roca y lograr un tamaño, ¿no? Por ejemplo, Yanacocha requiere de un tamaño porque la cantidad de oro, al ser tan insignificante, no pueden hacer, o sea, Yanacocha no puede ir más abajo a seguir rompiendo la roca para tener una mejor extracción de oro, no sé, porque ya no cubre ese gramo por tonelada y ese 0.10, porque eso es lo que quería decirles, que hoy día hay pilas de lixiviación que están trabajando con 0,1 gramos por tonelada. ¿Te imaginas? Nada, ¿no?
Entonces, tú tienes que tener una ganancia, un metal fino que te pague todo el proceso, ¿no? Entonces, por eso es que en cobre la relación es de 20-1. Pero, Oscar, pero todavía me para estoy el carro. confundiendo. ¿Qué cosa le echas a ese polvo? Ya, entonces, ¿Qué sustancias allí en el lugar? ¿Cómo se hace? este polvo fino parecía la comparación del pantalón sucio que nos hemos ido al campo el domingo y venimos con lleno de tierra. Imagínate que es el... Y entonces yo lo meto a la lavadora y le echo tensioactivos para que haya una reacción hidrofóbica y las partículas de tierra, las partículas de mineral, se adhieran con estos reactivos de flotación y se separen de la tela, se separen del resto. ¿Son santatos estos? Santatos, no, hay toda clase, pero en cobre es clásicamente santatos, ¿no? Son compuestos orgánicos. No me pregunten la fórmula porque es bastante compleja. Entonces, eso flota, así como esa es la comparación. Imagínate que estás lavando en tu batea y les forma la espuma, ¿no? La espuma, en esta espuma se queda atrapada estas finísimas partículas de mineral. Esas espumas son retiradas, son secadas, son almacenadas y son llevadas a fundiciones. Entonces, yo voy a tener ahora la ley de cabeza, puede ser. Pero fundiciones ahí va a haber, por ejemplo, en en Hilo hay Conga. una. No estamos hablando, por ejemplo. No, según tengo entendido, no tengo mayores O en detalles. Yanacocha, Sí, ¿cómo es? o sea, el grueso de los mineral de cobre en el Perú se está yendo como sulfuros de cobre, o sea, como este polvo fino que se llama concentrado de cobre y que fluctúa entre 25 y 30% de cobre, ¿no? Entonces no hay relaves. No, al contrario. ¿Sabes por qué? Porque tanto en las pilas de lixiviación como en A estos... eso me refiero. tú ¿Cómo se mira, hace la lixiviación claro. del polvo? ¿Cómo se hace eso? No. Vamos a hablar de dos cosas. De Conga, digamos, y de Yanacocha. Vamos a ver esto en el último. Explícanos, por favor. Queda un polvo finísimo de 30% de cobre aproximadamente y queda relaves. Ahora, ¿cuál es la proporción de concentrado de cobre contra relave? Por ejemplo, en este yacimiento que se ha mencionado, el 97.5% son relaves y el 2.5% es este material con 30% de cobre. En el caso de las pilas de lixiviación de Yanacocha, la relación es 1 gramo por tonelada, o sea, 10 a la menos 4%, o sea, todo el material queda como residuos y solo una parte pequeñísima queda. Entonces, acá viene por qué la minería moderna y la minería sostenible tiene que atacar, llevarse al problema, cómo vamos a manejar esos residuos, qué capacidad contaminante tienen esos residuos. Ese es un trabajo que la minería de hoy, no la minería antigua, va a generar nuevos problemas y nuevos desafíos, ¿no? Ahora, entiendo que esto finalmente, los relaves se ponen unas tremendas lagunas con una geomembrana en el fondo. Estas geomembranas, mi sentido común me dice que tiene una vida, Exacto. un tiempo de vida, dependiendo, supongo, del precio. Algunas, Sí. pues... Estas geomembranas son polímeros, pero polímeros sofisticados, ¿no? Siempre explico a mis alumnos que yo puedo agarrar un balde de plástico y lo dejo en la azotea 1 año. ¿Y cómo va a estar el plástico al cabo de 1 año? Yo lo toco y se rompe. ¿Por qué? Porque el plástico común no resiste la luz ultravioleta, tiene propiedades mecánicas muy pobres. Pero estas geomembranas que se han desarrollado tienen alta resistencia mecánica, resisten el intemperismo y resisten la luz ultravioleta. Ayer Pero un experto me dijo vida, que duraban ¿verdad? 100 años. Sí, 100 años. 100 años. Y eso con cargo a revisar, ¿no? Una pregunta del público, está interesante, la gente interesada en este tema. Nombre y lugar donde llama, por favor. Antonio de Pueblo Libre. Dígame, Antonio. Mire, es interesantísimo todo esto porque, claro, los que no conocen el campo metalúrgico se sorprenden sobre estos detalles para llegar a la pureza que se busca o más o menos el mineral que se exporta. Pero lo que quisiera preguntarle, si el ingeniero Silva ha tenido oportunidad de enterarse, cómo es que los incas trabajaron tanto oro y no tenían toda esta tecnología y no dejaron tanta cosa destruida como las mineras actuales lo dejan. Ahí vienen los conceptos culturales, ¿no?
Entonces, hay un historiador inglés que dice que las 12 civilizaciones más importantes de la humanidad incluyen a la azteca y la inca. Yo diría que la inca y todo lo que hay debajo, o sea, mochica, moche. Entonces, Los chimus y los chimus. arriba. Las altas civilizaciones que dominaron estas tierras tuvieron un manejo de los recursos. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad, yo más me inclinaría por ir a consultar a los sabios andinos, que muchos expertos, ¿no? Aquellos que son maestros sin ser doctores, podríamos decir, pero los tenemos ignorados. Pero para entrar al campo de lo que fue la metalurgia la desarrollaron básicamente los moches. Los incas fueron unos sabios administradores que, según me cuentan, cogieron a un grupo de moches y se lo llevaron al barrio de San Blas. Esto con cargo a que un historiador me corrija, pero es la historia que me han contado que me parece bonita. Y en el barrio de San Blas se establecieron estos artesanos y empezaron a producir el oro que manejaron los incas. Pero los incas eran grandes administradores, grandes gestores del territorio, pero no eran metalurgistas. Pero hay que entender que en esta cultura el oro y la plata constituían elementos sagrados, eran partes, es como decir, ¿qué hago yo con un cáliz? ¿Qué hago yo con un instrumento religioso? Eso era sola materia muy cerrada, ¿no? Otra pregunta, nombre y lugar donde llama, por favor. Aló, buenos días. Buenos días. José el Agustino. Bueno, Dígame, José. Están hablando sobre el oro, por ejemplo, estos que hicieron la cultura que hizo las preparaciones craneanas, ¿cómo lo hicieron? Y demostraron un alto desarrollo de la cirugía. ¿Cómo lo hicieron si en ese tiempo no había pues instrumentos médicos y nada de eso? Debe ser un conocimiento de supuestamente de civilizaciones pasadas, porque acá en el Perú, bueno, acá se nos enseña, bueno, la Biblia, Génesis, pero no se sabe nada de nuestra historia. ¿Qué sucedería si en el Perú se nos enseñara nuestra verdadera historia? Bueno, que desgraciadamente mucho desconocimiento se perdió. Yo le cuento, por ejemplo, que mi papá es de Puno, de la isla del Mantaní, y él cuenta que su abuelo, que vendría a ser a mí mi bisabuelo, le contaba que cuando sembraba, él siempre mucho miraba, por ejemplo, el comportamiento de lo que eran los animales, el cielo, y decía, tal día vamos a sembrar esto, tal día no, tal día le toca regar esto, y mirando el cielo decía, tal día debemos echar tal cantidad de agua, tal día deben comer los animales, y si los animales se sentían mal, mi bisabuelo pues se daba cuenta, que descanse. Y es una serie de conocimientos que mi papá me lo contó pues, recién, y yo le digo, ¿y por qué no le preguntaste más de esto? Este conocimiento prácticamente se han perdido, y yo digo, pues esto para mí que es una serie de conocimientos de las sucesivas civilizaciones que se sucedieron en el Perú por milenios, pero que desgraciadamente se han perdido y, bueno, desgraciadamente no se enseñan en los libros de historia y no aparecen como tal. Y miren, con otro comentario que dio un doctor para acabar, es con referencia a estos mineros informales o ilegales que están trabajando en Puno, en estas zonas. Me dijo que estos mineros, pues, que claro, ganan buen dinero, miles de soles, están felices y contentos. Pero lo que me dijo este médico es que estos señores, pues, con el tratamiento de que le dan el uso de cianuro sin protección ni nada, estos señores van a vivir menos años de lo que un ser humano puede vivir, porque están absorbiendo una serie de químicos que son venenosos y esto lo absorbe, creo, la piel. ¿Qué comentario me puede dar su invitado? Antes de responder, por favor, permítame decirle que yo tuve la suerte de ser enseñado, guiado por mi abuelo, que era descendiente de la cultura chimú. Digamos que para mí es bastante grato escuchar esas palabras. Y él me dijo una vez, mi abuelo, te voy a enseñar lo único que sé. ¿Qué es eso, abuelo? Observar y pensar. Tenía un paisaje hermoso de su balcón que hasta ahora sigo maravillado. Yo lo observaba a él cuando miraba para todo lado, se paseaba, una cosa impresionante el panorama. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Estoy observando. Y una vez lo vi un poco que cerraba los ojos, pensé que estaba durmiendo. Y yo, abuelito, ¿te duermes? No, estoy pensando. Lo único que sé es observar y pensar. ¿Sí? Y por supuesto con su coca y su checo con cal, pero que mostraba justamente esa característica de los antiguos peruanos de estar muy unidos a la naturaleza. Yo creo que hoy día la minería se maneja con los conceptos de sostenibilidad y manejo territorial. En estos dos puntos son los sabios andinos los que tendrían que aportar mucho a la academia. Por eso yo en la Universidad de Ingeniería digo, ¿por qué no digamos? Ellos fueron supremos hidrólogos.
genetistas, arquitectos, y en el punto de vista de matemáticas dicen que manejaban conceptos de matemáticas, que manejaban funciones, no manejaban constantes, ¿no? Yo ese aspecto sí. Bueno, pero, ese tema lo trataremos, amigo, pues en otra oportunidad, porque nos estamos desviando de eso. Sí, pero volviendo a la metalurgia, sí. Oscar, te contaré pues que se ha descubierto que los mochicas de Lambayeque eran los mejores, estaban entre los mejores metalurgistas del mundo, porque ellos partían de una pieza de cobre con oro, tenía oro pero muy pobre, era prácticamente cobre, pero que ellos a este objeto, de este metal no precioso, le hacían un proceso de biolixiviación, es decir, que extraían el cobre de la superficie, hacían entonces unos poros, donde había cobre se convertía en poro, y luego con calor, el poco oro que quedaba en la superficie, lo unían, lo concentraban, de tal manera que la superficie quedaba hecha de oro, y no había pues ese emplacado que es pues, un poco grosero, ¿no? Sino que el oro estaba con raíces tremendas en el objeto, de tal manera que parecía un objeto de oro puro. Y esa tecnología nadie la hizo primero que ellos. Después, a principios del siglo XX, recién los europeos hacían una tecnología poco que lograban un resultado similar, pero nunca como los chimus. De modo que nosotros en realidad somos descendientes de reales científicos y tecnólogos de primera clase, que en algún momento vamos a tratar con más detalle, pero en lo que respecta a la metalurgia, nuestros ancestros mochicas y chimus, sobre todo los chimus, eran grandes. Exacto. Sí, en lo que respecta a este tema, efectivamente. Volviendo al tema que nos... No, pero esto de los moches es muy interesante, porque el grado de sofisticación llega a que te imaginas que eran cuchillos ceremoniales sagrados, porque el oro y la plata no lo tocaba nadie. Imagínate el ridículo que haría el sacerdote cortando el pescuezo con oro puro. Entonces crearon aleaciones. Eran en realidad aleaciones de cobre, plata, y el oro era una capa que se ha medido, me parece que en el MIT, de 10 a 5 micras. O sea, la tecnología sofisticada que tenían hacían que tuvieran una placa uniforme de oro, pero que era para el aspecto ornamental, porque lógicamente eran pectorales, narigueras, y eso sería como manejar papel, ¿no? Finalmente, Oscar, ya estamos en el último minuto de tu apreciación no científica, pero más o menos lo que has observado. Actualmente, ¿estamos haciendo una minería responsable o nos falta todavía? Yo diría que nos falta demasiado, y creo que uno de los instrumentos que se está hablando mucho estos días son los estudios de impacto ambiental. Muy bien. Los estudios de impacto ambiental son muy deficientes. Amigos, el 18 de agosto en la Universidad Nacional Cajamarca, la Universidad Cayetano Heredia, la Red Internacional de Ciencia y Tecnología y también la Universidad de Cajamarca va a organizar un evento científico, pero solamente científicos que hayan hecho investigación sobre el tema para que nos expliquen en vivo y podamos hacer preguntas estos procesos de geología, de metalurgia, que lleva al Perú a una situación de bastante expectativa, porque los minerales están subiendo de precio. ¿Cómo es ese proceso de A a Z, digamos, y qué podemos hacer para vivir, aprovechar la riqueza natural, los recursos naturales, y al mismo tiempo preservar la naturaleza y no molestar a nuestras comunidades que son valiosas porque realmente nos cuidan nuestra riqueza natural, que es lo más importante, que es renovable si es que nosotros no la destruimos irremediablemente. Hasta la próxima semana, amigos.